¿Y si el corazón del Vaticano escondiera algo más que arte y devoción? ¿Y si, justo en el centro de la fe católica, se levantara no solo un trono de autoridad espiritual, sino algo mucho más inquietante? Hoy no te invitamos a una visita turística, te invitamos a mirar con otros ojos, a entrar en la Basílica de San Pedro no como peregrino, sino como buscador de verdad. Allí, entre mármol y oro, se alza la Cátedra de Pedro, una estructura que no solo deslumbra, sino que también desconcierta. ¿Qué simboliza realmente este trono? ¿Es un homenaje al apóstol humilde o un monumento a un poder que no viene del cielo? Las formas, los símbolos, las figuras talladas nos hablan si sabemos escuchar. Prepárate, vamos a recorrer pasajes de arte, historia y teología que pocos se atreven a explorar. Y si este viaje despierta en ti preguntas profundas, te invito a quedarte hasta el final, suscribirte y compartir tu reflexión, porque tal vez lo que descubramos aquí cambie para siempre la forma en que vemos la Iglesia y su trono más sagrado. El trono de Pedro. Observen con atención la Cátedra Petri. Es una creación monumental de Gian Lorenzo Bernini, un genio del barroco, un maestro de la persuasión visual. 4 figuras colosales, los llamados doctores de la Iglesia, parecen sostener el trono con un esfuerzo cósmico. Ahí están Ambrosio y Agustín, representando a la Iglesia latina, y Atanasio y Juan Crisóstomo, por la Iglesia griega. Nombres legendarios, pilares de la teología. Pero, ¿qué función cumplen realmente en esta grandiosa escultura? ¿Son guardianes de la fe o meros accesorios teatrales, parte de una escenografía mucho más compleja y quizás más oscura de lo que imaginamos? Su presencia masiva sirve para anclar la idea de una tradición ininterrumpida, de una sabiduría eclesiástica que sostiene la autoridad papal. Sobre ellos, flotando en una explosión de estuco dorado y bronce, se desata una gloria celestial. Decenas de putti, esos angelitos regordetes y juguetones, revolotean en un torbellino que algunos podrían describir como un sueño febril, una bacanal querúbica. Y en el epicentro de esta conmoción dorada, enmarcado por nubes y rayos de luz, encontramos una vidriera ovalada. En su interior, una paloma blanca, el Espíritu Santo, nos dicen. Pero observen la forma de la vidriera, el resplandor que emana. ¿No les recuerda a algo más? A un disco solar, quizás, un símbolo omnipresente en las antiguas religiones paganas, desde Egipto hasta Roma. ¿Coincidencia? En el Vaticano, las coincidencias suelen ser mensajes cuidadosamente elaborados. Estamos, efectivamente, ante una representación literal de una antigua deidad solar, integrada, reciclada con un nuevo barniz cristiano. Es la Iglesia Católica en su máxima expresión sincrética, donde los viejos dioses no mueren, simplemente se les da una mejor campaña de relaciones públicas. Ahora, centrémonos en la silla en sí, el supuesto trono físico de Pedro. La mayoría de los visitantes, absortos por el espectáculo que la rodea, apenas se percatan de su verdadera naturaleza. Es, en esencia, una carcasa de bronce dorado, una estructura elaborada y ornamentada, construida para albergar una silla de madera antigua y en estado de deterioro. El rumor, la leyenda piadosa, sostiene que esta silla de madera data del mismísimo apóstol Pedro, el primer papa. Pero aquí es donde la narrativa oficial comienza a resquebrajarse. Alerta de spoiler, no es así. No hay ni una sola prueba verificable,
ni un fragmento de evidencia forense o histórica sólida que vincule esa silla de madera con el apóstol Pedro. Ninguna. Incluso el propio Vaticano, en momentos de mayor transparencia académica, ha admitido que la silla original, o al menos las partes más antiguas que la componen, probablemente fueron ensambladas siglos después de la muerte de Pedro. Algunos estudios la datan en el siglo IX, bajo el reinado de Carlos el Calvo, quien pudo haberla donado. Pero la maquinaria de la tradición es poderosa. Sigamos llamándola santa, sigamos venerándola como si hubiera descendido directamente del cielo, porque el mito es más reconfortante que la cruda realidad. Si realmente quieren entender lo que Bernini estaba haciendo, deben sumergirse en la iconografía, no solo deslizarse por su superficie dorada. Observen el uso del bronce, esos destellos caóticos, esas formas retorcidas que parecen vibrar con una energía contenida, la ilusión de movimiento, de drama, de un éxtasis casi doloroso. Este es Bernini en su faceta más manipuladora. Él no estaba diseñando para la simple devoción, estaba esculpiendo para el control. Bernini comprendía la psicología humana, sabía cómo secuestrar los sentidos, cómo apelar directamente al subconsciente, dejando la razón en un segundo plano. Y toda esta instalación, desde los doctores hasta la paloma sol, grita una sola cosa con una voz atronadora: autoridad fabricada. No está diseñada para elevar el alma a una contemplación serena, sino para abrumar el pensamiento crítico, para generar una sumisión reverente a través del asombro. Ampliemos nuestra perspectiva. La estructura entera está concebida no como un simple relicario, sino como un majestuoso salón del trono. Pero no el trono de un humilde pescador de Galilea, sino el de una deidad poderosa, casi imperial. Y no estoy hablando de Cristo en su faceta de siervo sufriente. Fíjense bien en el simbolismo. La elevación física del trono, su centralidad absoluta en el ábside, los rayos de luz que emanan como si fueran la manifestación visible de una autoridad divina e incuestionable. Este es, sin lugar a dudas, el trono de un Dios. Pero, ¿de qué Dios estamos hablando realmente? Porque cuando uno se atreve a comparar esta elaborada pieza con las descripciones del trono de Satanás que encontramos en cierta literatura apocalíptica o en tradiciones esotéricas, comienzan a surgir paralelismos inquietantes que la mayoría prefiere ignorar. Poder, luz deslumbrante, un cierto caos ordenado, una adoración centralizada y casi hipnótica. No, aquí no resuenan las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Aquí lo que se proclama es el dominio. ¿Quieren profundizar aún más? Excelente. Hablemos entonces del mitraísmo, un antiguo culto mistérico romano, muy popular entre los soldados, basado en rituales de iniciación, con una estructura jerárquica y un carácter profundamente secreto. Y adivinen qué, Mitra, la deidad central de este culto, también poseía un asiento de autoridad, un trono cósmico, a menudo representado rodeado de figuras zodiacales y un potente simbolismo lumínico, incluyendo la tauroctonía, el sacrificio del toro. La iglesia primitiva no siempre destruyó estos cultos paganos que competían por la devoción popular. A menudo, y de manera muy astuta, los absorbió, reinterpretando sus símbolos y rituales. Bernini no inventó esta estética de la nada, la recicló, la adaptó, la cristianizó, al menos en apariencia. El trono en la Basílica de San Pedro no es por tanto una simple y bella obra de arte. Es un constructo, un Frankenstein teológico y artístico, ensamblado con los huesos y los símbolos de dioses muertos, de cultos olvidados.
y sobre este constructo se sienta, simbólicamente, la Iglesia, proclamándolo como el fundamento mismo de toda verdad. Llegamos entonces a la pregunta inevitable, el elefante en la basílica, como se suele decir. ¿Por qué llamarla la silla de Pedro si Pedro, con toda probabilidad, nunca se sentó en ella? ¿Por qué erigir este monstruoso y dorado altar-trono a un legado que, en este aspecto físico, parece ser invisible o como mínimo indocumentado? La respuesta, me temo, es tan pragmática como decepcionante para algunos. Esto nunca se trató realmente de Pedro el hombre. Se trató, y se trata, de cimentar el poder. Se trata de fabricar un ícono tan visualmente abrumador, tan teológicamente blindado, que nadie, absolutamente nadie, se atreva a cuestionar la legitimidad de la institución que se yergue detrás de él. O, podrían decir algunos, dudas de la autoridad del Papa, el sucesor de Pedro. ¿Cómo te atreves? ¿Acaso no ves la gloria del trono, la evidencia palpable de su linaje divino? Esa, amigos míos, es la trampa, la ilusión óptica y teológica. El trono no prueba la veracidad del legado de Pedro. Está meticulosamente diseñado para silenciar la disidencia, para hacer que cualquier cuestionamiento parezca una herejía, una afrenta a Dios mismo. Y si piensan que estoy exagerando, que esto es solo una interpretación cínica, les invito a que revisen la historia del poder papal. Cada vez que un papa habla ex cathedra, es decir, desde la cátedra, desde este trono simbólico, en asuntos de fe y moral, sus pronunciamientos son considerados infalibles, la palabra de Dios en la tierra. Así es, esa pieza de arte ridículamente sobredimensionada, esa fantasía barroca, sirve para justificar la idea de que las palabras de un solo hombre, por ungido que esté, están literalmente por encima de todo cuestionamiento humano. Eso, permítanme insistir, no es espiritualidad en su forma más pura. Eso se asemeja más al control mental, al teatro político revestido de incienso y solemnidad. Y antes de que algún apologista bien intencionado del Vaticano intervenga con el argumento habitual, pero todo esto es simbólico, representa verdades espirituales más profundas. Sí, por supuesto que es simbólico, nadie lo niega. Ese es precisamente el punto. Los símbolos importan. Los símbolos tienen poder, especialmente cuando son tan masivos, tan centrales, tan cargados de significado tácito y de historia acumulada. Uno no invierte décadas de trabajo, el talento de los mejores artistas y sumas ingentes de dinero en construir algo como la Cátedra Petri, a menos que sirva un propósito que trascienda lo meramente decorativo o incluso lo puramente devocional. Y ese propósito, grabado en cada voluta de bronce, en cada rayo de luz dorada, es meridianamente claro: autoridad. Una autoridad que se pretende innegable, intocable y con un eco inequívocamente divino. Que la fuente de esa autoridad sea realmente divina o no, en última instancia, para la institución, parece no importar tanto como la percepción que se logra proyectar. Porque la percepción, amigos, es el arma más real y efectiva en el arsenal del poder. Los cimientos de la basílica, apropiación pagana. Entonces, háganse esta pregunta fundamental: si una silla se convierte en un objeto sagrado simplemente porque nos dicen que Pedro se sentó en ella, si un edificio entero se consagra porque nos aseguran que Pedro fue enterrado bajo sus cimientos, y si toda la colosal estructura de poder de la Iglesia Católica Romana descansa sobre estas suposiciones,
¿Qué ocurriría si estas suposiciones fundacionales resultaran ser incorrectas, o al menos mucho más endebles de lo que nos han hecho creer? La respuesta es simple. No se puede decir, no está permitido cuestionarlo seriamente desde dentro, porque si estas piedras angulares simbólicas se tambalearan, toda la religión mundial, tal como la conocemos institucionalizada en el catolicismo romano, podría colapsar bajo el peso de su propia historia fabricada. Y ellos, los guardianes de esta narrativa, lo saben. Vaya si lo saben. Por eso el trono es de oro deslumbrante. Por eso la iluminación está tan magistralmente diseñada, para apelar a las emociones, para secuestrar la lógica antes de que tenga oportunidad de formular preguntas incómodas. Por eso se nos instruye a reverenciarlo, a maravillarnos, no a interrogarlo. Pero nosotros sí vamos a interrogar. Atravesemos juntos esa densa nube de incienso y misticismo autogenerado, y hablemos con franqueza sobre los verdaderos cimientos de la Basílica de San Pedro. No me refiero a la fe de los millones que acuden allí, ni siquiera a la figura histórica o legendaria de Pedro. Me refiero a la tierra literal, a los huesos antiguos, al lecho de roca sobre el que se asienta. Nos han repetido hasta la saciedad que es Tierra Santa, el lugar más sagrado de la cristiandad. Pero cuando uno realmente se atreve a cavar, tanto literal como históricamente, lo que emerge es algo bastante diferente. Una necrópolis pagana, un vasto cementerio y un complejo de templos y santuarios que preceden al cristianismo por muchos siglos. El Vaticano, o más bien, quienes decidieron su emplazamiento, no eligieron simplemente un lugar bonito y conveniente en una colina para construir su santuario central. Lo que hicieron fue mucho más estratégico. Secuestraron, cooptaron un sitio que ya vibraba con un intenso poder espiritual, un lugar sagrado para otros cultos, un poder que, originalmente, no pertenecía al Dios cristiano tal como lo concebimos hoy. Si tienen la oportunidad, busquen y examinen la documentación, los informes arqueológicos de las excavaciones realizadas en la década de 1940 bajo el pontificado de Pío XII, mente en los niveles subterráneos de la basílica. Estas excavaciones, aunque controladas y presentadas con cautela por la Iglesia, revelaron una verdad innegable. Encontraron tumbas, sí, pero predominantemente tumbas paganas, cámaras funerarias grecorromanas en toda regla, algunas ricamente decoradas, pertenecientes a familias patricias y a seguidores de diversos cultos mistéricos. Así que, cuando caminan por la nave de San Pedro, o incluso cuando se arrodillan en oración, no están simplemente pisando tierra santa cristiana, están, literalmente, parados sobre una ciudad de los muertos, una necrópolis pagana densamente poblada. Y justo ahí, enterrado bajo el altar mayor, bajo el baldaquino de Bernini, se encuentra lo que la tradición eclesiástica denomina el trofeo de Gallo. Se nos dice que esta estructura del siglo II marca, sin lugar a dudas, el lugar exacto del entierro de San Pedro, excepto que los huesos que finalmente se asociaron con Pedro y que se encontraron en las cercanías ni siquiera fueron identificados como suyos durante muchos años. Permanecieron almacenados en cajas, olvidados, sin etiquetas claras, sin inscripciones definitivas, simplemente huesos. Décadas más tarde, en un proceso que muchos arqueólogos independientes considerarían cuestionable, se seleccionaron algunos fragmentos óseos de un nicho en la pared, se envolvieron en púrpuras y oros, y se declararon con gran pompa como los restos del apóstol.
Este es el nivel de ciencia y evidencia con el que estamos tratando una santidad diseñada por ingeniería inversa, una conclusión predeterminada a la que se ajustan los hallazgos. Y no se dejen distraer por el lenguaje piadoso y conmovedor sobre la intención de construir una iglesia allí donde Pedro encontró el martirio. La motivación principal del emperador Constantino, quien ordenó la construcción de la primera basílica en este sitio en el siglo IV, no fue primordialmente divina o devocional. Fue, como casi todas las acciones de los emperadores romanos, profundamente imperial y política. Constantino buscaba desesperadamente unificar un imperio romano en franca decadencia y vio en el cristianismo o en una versión del mismo que él pudiera controlar una herramienta útil para lograrlo. Necesitaba un monumento central, un símbolo poderoso, capaz de anclar esta nueva agenda religiosa y política. Así que no eligió un terreno virgen y neutral. Se apoderó de un lugar que ya estaba cargado de significado esotérico, de poder espiritual preexistente. La colina vaticana, el Mons Vaticanus, no era un campo vacío y bucólico. Era el hogar de numerosos santuarios, altares y templos funerarios. Algunos estaban dedicados al dios Mitra, cuyo culto ya hemos mencionado, otros a la diosa Cibeles, la Magna Mater, y a su consorte Atis. Existían oráculos, lugares de adivinación, un complejo espiritual vibrante del que, lamentablemente, mucho se ha perdido o se nos oculta, ya que el Vaticano, literalmente, arrasó muchos de estos sitios paganos sagrados para verter los cimientos de hormigón de la supremacía católica. No borraron a los viejos dioses simplemente, pavimentaron sobre ellos y luego colocaron la iconografía cristiana justo encima, como si fuera un elegante papel tapiz, cubriendo antiguas manchas de sangre y rituales olvidados. Toda la estructura de la Basílica de San Pedro, desde sus cimientos hasta su cúpula, es el resultado de una fusión, una amalgama entre la Roma imperial y su complejo legado espiritual. Y ese legado, en su origen más profundo, no es exclusivamente cristiano. Es solar, es astral, es profundamente ritualista, heredero de tradiciones que se hunden en la noche de los tiempos. ¿Han visto el imponente obelisco egipcio que se alza en el centro de la plaza de San Pedro? Esa colosal aguja de granito no es una simple decoración. Proviene de Heliópolis, la ciudad del sol en el antiguo Egipto, un centro principal del culto solar. No fue creado por los cristianos. Fue transportado a Roma por el emperador Calígula para adornar la espina de su circo, el mismo circo donde, según la tradición, Pedro fue martirizado. Los papas del Renacimiento no lo destruyeron, lo trasladaron con un esfuerzo técnico titánico y lo replantaron intacto justo en el eje central frente a la basílica. Eso no es simplemente arquitectura o urbanismo. Es una declaración de poder, una apropiación de un símbolo espiritual potentísimo. La Iglesia Católica desea proyectar la imagen de que la basílica es un espacio puro, incontaminado por el paganismo, pero su ADN arquitectónico y simbólico cuenta una historia muy diferente. El diseño de la plaza, la orientación de la basílica, la obsesión por las reliquias, muchas de origen dudoso, todo ello es parte de una religión que en muchos aspectos se asemeja a un ser de Frankenstein, construido con los miembros y órganos de cultos más antiguos. Y curiosamente, el Vaticano no lo oculta del todo. De hecho, hasta cierto punto, se enorgullece de ello. Ofrecen visitas guiadas a las grutas,
a la necrópolis. Allí podrán ver con sus propios ojos sarcófagos con representaciones de dioses paganos, altares dedicados a Saturno, relieves de Venus, vestigios de sistemas mágicos etruscos. Pero la narrativa que acompaña estas visitas está siempre cuidadosamente controlada, editada. Todo esto, les dirán, pertenece a una era anterior a nosotros, a la oscuridad pagana que el cristianismo vino a iluminar. No, permítanme corregir, no fue simplemente antes. Mucho de ello todavía está allí, integrado, asimilado, latiendo bajo la superficie. Nunca se fue del todo. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la Iglesia Católica se muestra tan reticente a permitir un acceso académico verdaderamente libre e independiente a todos los niveles subterráneos, a sus archivos más secretos? La respuesta es obvia para quien quiera verla. Permitir que arqueólogos, historiadores y filólogos sin ataduras institucionales investiguen sin restricciones. Podría volar por los aires siglos de mitología cuidadosamente curada y de narrativas autocomplacientes. Toda la legitimidad del Vaticano como institución terrenal, su reclamo de primacía, depende en gran medida de la supuesta santidad y autenticidad de ese lugar específico. Así que controlan el acceso, publican sus propias conclusiones oficiales, editan la narrativa antes de que llegue al público general y, por supuesto, colocan la etiqueta de sagrado e intocable sobre huesos y rocas que en cualquier otro contexto habrían terminado en un museo de historia antigua, sujetos al escrutinio científico riguroso. Seamos brutalmente honestos una vez más, Constantino, el gran benefactor imperial del cristianismo, no se bautizó hasta que estuvo en su lecho de muerte. Pasó la mayor parte de su vida como un adorador del Sol Invictus, el Sol Invicto, y trató a Cristo más como una especie de mascota política, un nuevo añadido útil a su panteón personal y estatal. No construyó la primera basílica de San Pedro principalmente para honrar a un humilde pescador de Galilea. La construyó para sobreescribir, para suplantar siglos de dioses romanos y cultos mistéricos, reemplazándolos con una deidad centralizada que sirviera a los intereses del imperio, no necesariamente a los de la verdad espiritual abstracta. La Basílica Constantiniana no fue tanto el inicio del ascenso puro del cristianismo, sino el comienzo de su profunda mutación imperial, su transformación en una religión de Estado. Incluso el nombre, Basílica de San Pedro, es en sí mismo una obra maestra de branding, de marketing religioso corporativo. Pedro, el apóstol, nunca construyó nada allí. No hay ni un solo registro en los evangelios canónicos, ni una sola palabra atribuida a Jesús que reclame esa colina específica como un futuro centro de poder. El nombre fue una elección estratégica y funcionó a la perfección. Hoy, miles de millones de personas se postran ante ese altar, creyendo firmemente que están orando en el mismo lugar donde Pedro caminó, predicó y fue martirizado. Pero la estructura bajo sus pies, la historia enterrada en sus cimientos, susurra una historia diferente. Susurra que este lugar perteneció a los muertos paganos, a sus dioses y sus misterios, mucho antes de pertenecer a los supuestamente salvados por Cristo. Hablemos brevemente de la arquitectura misma, porque es elocuente. La majestuosa cúpula de la basílica, diseñada en gran parte por Miguel Ángel, no es solo una proeza de ingeniería. Su diseño incorpora la proporción áurea, relaciones matemáticas ligadas a la armonía cósmica y sí, a la alineación celestial,
y a principios de la geometría sagrada conocidos desde la antigüedad. No es solo un diseño hermoso, es una geometría simbólica intencional. Algunos argumentan que está alineada no solo para la oración, sino para la canalización y concentración del poder. Cuando estás dentro, estás, en cierto modo, en el corazón de un gigantesco motor codificado solar y astralmente, construido para recolectar la reverencia de las masas y convertirla en control institucional. Los imponentes ejes de luz que se filtran, el eje central de la basílica, la simetría abrumadora. Esto no es solo inspiración espiritual espontánea. Esto es ingeniería espiritual de la más alta precisión. Incluso la cruz que corona la cúpula no está exenta de este lenguaje. Se asienta sobre un orbe, un globo terráqueo, un antiquísimo símbolo pagano de dominio universal, de soberanía sobre el mundo. De hecho, toda la basílica puede leerse como un mapa simbólico de este anhelo de dominio sobre las mentes, sobre las almas y sobre el tiempo mismo. No representa simplemente el triunfo del cristianismo. Representa la asimilación, la fagocitación de cada símbolo poderoso, de cada gramo de energía espiritual, de cada culto derrotado o absorbido. Eso no es fe en su sentido más puro. Es una estrategia de asimilación implacable. ¿De verdad creen que una institución con la visión a largo plazo y la astucia estratégica de la Iglesia Católica construiría su templo más importante, su cuartel general espiritual, en un sitio neutral, en un terreno sin historia? Por supuesto que no. Eligieron deliberadamente un campo de batalla espiritual, un lugar ya saturado de poder y significado. Porque el Vaticano, seámoslo claro, nunca ha sido solo una iglesia. Siempre ha sido, y sigue siendo, un salón del trono, un centro ritual de enorme potencia, un nodo crucial en la vasta arquitectura del control global. Y todo lo que yace bajo él, los huesos anónimos, los ladrillos antiguos, los dioses robados y rebautizados, todos ellos, si escuchamos con atención, todavía están susurrando sus historias olvidadas. Las llaves del poder, símbolos antiguos de control. Seguramente han visto en innumerables ocasiones el escudo de armas del Vaticano, el emblema oficial de la Santa Sede. Dos llaves cruzadas, una de oro y otra de plata, atadas con un cordón rojo, y sobre ellas la triple corona papal, la tiara, las llaves del reino de los cielos. Suena impresionantemente santo, ¿verdad? Irradia autoridad espiritual, un legado divino. Ese es el branding, la imagen cuidadosamente construida y empaquetada que la Iglesia ha proyectado al mundo durante casi 2 milenios. Pero como hemos aprendido, es crucial decodificar los símbolos, no aceptarlos simplemente por su valor facial, por la interpretación oficial que se nos ofrece. Una vez que lo hacemos, una vez que investigamos su origen y su uso a lo largo de la historia, queda meridianamente claro que este emblema no trata primordialmente de la salvación de las almas o de abrir las puertas del paraíso. Trata, fundamentalmente, de control de acceso. El Vaticano no eligió la imaginería de las llaves para simbolizar una invitación abierta y universal al cielo. Las eligió y las exhibe prominentemente para mostrar al mundo quién tiene el poder de decidir qué puertas se cierran y, crucialmente, quién queda fuera, excluido. La interpretación oficial nos dice que la llave de oro representa el poder espiritual, la autoridad divina para atar y desatar en el cielo, mientras que la llave de plata simboliza el poder terrenal,
la autoridad temporal del Papa sobre la Iglesia en el mundo. El cordón rojo que las une representa la unión indisoluble de estos dos poderes en la figura del pontífice. Una explicación ordenada, teológicamente coherente dentro de su propio sistema. Pero aquí surge un problema considerable, uno que la Iglesia prefiere no enfatizar. Toda esta elaborada configuración simbólica, esta doctrina del poder de las llaves, no proviene directamente de una instrucción explícita y detallada de Jesucristo, tal como se registra en los Evangelios. Sí, existe un famoso versículo en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, versículo 19, donde Jesús le dice a Pedro: «A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos». Un solo versículo, cuyo contexto y significado original son, siendo generosos, ambiguos y objeto de intenso debate teológico e histórico desde hace siglos. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana tomó este pasaje, lo aisló, lo interpretó de la manera más literal y expansiva posible, y lo convirtió en una doctrina política fundamental, en un arma legal formidable, y en el sello visual de una autoridad que se pretende total y de origen divino. La imaginería de las llaves enjolladas como símbolo de poder y acceso a dominios sagrados o secretos es mucho más antigua que el cristianismo. Podemos rastrear este simbolismo a través de los sacerdocios de la antigua Babilonia, donde los dioses como Marduk eran custodios de las tablillas del destino y por extensión de las llaves del orden cósmico. Lo encontramos en los misterios de Mitra, donde el Pater, el grado más alto, a veces era representado con llaves. En las sociedades cúlticas romanas, Giano, el dios de las puertas, los comienzos y los finales, era representado con dos llaves, simbolizando su poder sobre el pasado y el futuro, sobre la paz y la guerra. La idea de dos llaves como emblemas de un acceso dual, a la vida y a la muerte, a lo superior y a lo inferior, a la luz y a la sombra, es un arquetipo profundamente arraigado en la psique humana y en las tradiciones esotéricas de la antigüedad. El Vaticano no inventó este simbolismo, lo adoptó, lo rebautizó con nombres cristianos y lo vendió al mundo como exclusivamente suyo y divinamente otorgado. Pero cualquiera con un conocimiento básico de historia de las religiones o de esoterismo comparado reconoce inmediatamente lo que significa este tipo de simbolismo. Control sobre ambos reinos, el visible y el invisible. Eso, amigos, no es teología en el sentido de una búsqueda humilde de Dios. Eso es una declaración de poder que roza la hechicería, la pretensión mágica de que una sola institución terrenal puede dictar los términos de acceso tanto a este mundo como al próximo. Ahora, tomen ese símbolo de las dos llaves y colóquenlo en el contexto de la historia real. Durante la Edad Media, el periodo de máximo poder temporal de la Iglesia, el Papa blandió el poder de las llaves con efectos devastadores. Con la amenaza de la excomunión simbólicamente, cerrar las puertas del cielo a un individuo o a un reino entero, los papas podían deponer reyes, ungir emperadores, anular tratados, declarar guerras santas como las cruzadas y recaudar impuestos masivos. ¿De verdad creen que todo esto se hacía pensando únicamente en la salvación de las almas y la gloria del cielo? No seamos ingenuos. Esto era sobre dominio en el mundo real, sobre la construcción de un imperio terrenal que rivalizaba y a menudo superaba al de los reyes y emperadores seculares. La Iglesia, en muchos momentos de su historia, no fue primordialmente un refugio espiritual para los humildes,
sino un actor político y militar de primer orden, un imperio con su propio ejército, su propia diplomacia y sus propias ambiciones territoriales. Y esas dos llaves cruzadas eran su arma definitiva, su justificación última. Con ellas, la Iglesia Católica Romana reclamó para sí el derecho exclusivo y monopólico de perdonar los pecados a través del sacramento de la confesión, administrado por sus sacerdotes, de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras, desalentando o prohibiendo las traducciones a lenguas vernáculas durante siglos, de administrar los sacramentos considerados necesarios para la salvación, y por supuesto, de decidir quién estaba dentro de la comunidad de los salvos y quién estaba fuera, condenado como hereje o cismático. Eso no es religión como un camino personal hacia lo divino. Eso es un sofisticado protocolo de seguridad espiritual, con el agua bendita y el incienso sirviendo como elementos de autenticación y control. Observen cómo funciona este sistema a nivel psicológico, un mecanismo que ha demostrado ser increíblemente eficaz durante siglos. Naces según la doctrina manchado por el pecado original. Se te dice que necesitas desesperadamente el acceso al cielo para escapar de la condenación eterna. Pero, oh sorpresa, no puedes llegar allí por tus propios méritos, por tu propia cuenta. Alguien, una institución, tiene la llave, y adivinen qué, no eres tú, son ellos, el clero ordenado, la jerarquía de la Iglesia, los hombres que visten túnicas distintivas, que recitan fórmulas en latín, que viven detrás de los muros de mármol de los palacios episcopales y del Vaticano. Esa es la trampa maestra. Crearon un sistema en el que la libertad de tu alma, tu destino eterno, nunca está completamente en tus manos. Siempre estás, en cierto modo, en libertad condicional espiritual, permanentemente excluido a menos que sigas su guión al pie de la letra. Bautismo para borrar el pecado original, confesión para los pecados cometidos después, comunión para recibir la gracia, y así sucesivamente. Paga tus diezmos, obedece las enseñanzas de la Iglesia, repite el ciclo. Es un sistema de control de acceso magistral, una religión de intermediarios, donde los amos de las llaves dictan las condiciones. Y el poder de las llaves no se limitó al ámbito teológico o sacramental. Fue instrumentalizado y codificado en los sistemas legales de la Europa medieval y más allá. El concepto de la bula papal, un decreto formal emitido por el Papa, llevaba implícita la autoridad de las llaves. Con una bula, el Papa podía invalidar matrimonios reales, coronar o deponer reyes, conceder o confiscar tierras y feudos, y comandar ejércitos para las cruzadas o para reprimir herejías, todo ello respaldado por este supuesto derecho divino de atar y desatar. No pasen por alto la profundidad de esa frase. Atar y desatar es el núcleo operativo de todo este sistema. No se trata tanto de abrir el cielo de par en par para todos, sino de atar el comportamiento de los fieles y desatar o conceder el perdón bajo condiciones específicas. Atar tus acciones, tus pensamientos incluso. Desatar tu culpa, previo arrepentimiento y penitencia claro. Atar tu dinero a través de diezmos y donaciones. Desatar tu alma de las penas del purgatorio mediante indulgencias. Es un control transaccional, a menudo muy lucrativo, vestido con los ropajes más sagrados. ¿Quieren una prueba más de que las llaves nunca se trataron primordialmente de liberación espiritual desinteresada? Observen simplemente cómo se exhiben. No con humildad, no como un símbolo de servicio abnegado al prójimo. Se muestran como un escudo real,
como un emblema de triunfo y soberanía, estampado en banderas, en las vestiduras papales, en los muros de las iglesias, en los anillos episcopales. Esta no es la postura de un guía espiritual que camina junto a su rebaño. Es la marca de un poder que se impone, es marketing de autoridad en su forma más pura. Cada vez que vean ese escudo con las llaves cruzadas, recuerden, no les está hablando principalmente de Jesús y su mensaje de amor. Les está recordando, de manera inequívoca, quién dirige el reino en la tierra, quién controla las puertas. Incluso el simbolismo de los colores, como mencionamos brevemente, nos cuenta una verdad más profunda si sabemos leerla. El oro de una llave, el sol, la divinidad, el poder celestial, la incorruptibilidad, la plata de la otra, la luna, el reflejo, el conocimiento oculto o esotérico, el poder terrenal. Estos no son caprichos artísticos, elecciones estéticas al azar. Son antiguos códigos alquímicos y simbólicos cargados de significado. Y el cordón rojo que las une, ¿qué podría representar? Para algunos es el camino de la sangre, del sacrificio, del linaje, del ritual. Si investigan en textos rosacruces, en diagramas herméticos, en el simbolismo masónico de ciertos grados, encontrarán los mismos elementos, las llaves, los colores, la dualidad, repetidos una y otra vez, con variaciones pero con una esencia común. El Vaticano no inventó estos símbolos de la nada, los heredó, los absorbió de tradiciones más antiguas, y pueden estar seguros de que quienes los adoptaron sabían, o al menos intuían, exactamente lo que significaban y el poder que conferían. Tocados ceremoniales, herencia pagana y control psicológico. Ahora dirijamos nuestra atención hacia arriba, hacia las cabezas de aquellos que ostentan el poder en la jerarquía eclesiástica. Hablemos de los tocados ceremoniales, la tiara papal, la mitra de los obispos y abades, los velos de las monjas, el solideo, cada pieza del elaborado arsenal de cubiertas para la cabeza que encontramos en el Vaticano y en la Iglesia Católica en general. Todos hemos visto estas imágenes. La imponente triple corona papal, aunque ya no se use para la coronación, sigue siendo un símbolo poderoso. La mitra alta y puntiaguda de los obispos durante las misas solemnes. El pequeño solideo, o zuccheto, que cubre la coronilla del clero. Las túnicas con capucha, usadas en ciertos rituales. Probablemente, la mayoría de nosotros hemos pensado que todo esto es simplemente parte de una larga tradición, una pompa inofensiva y colorida, símbolos de la jerarquía religiosa, quizás para añadir solemnidad a las ceremonias. Pero ¿y si les dijera que esto es un error de apreciación, una simplificación excesiva? Estas no son meras elecciones de moda eclesiástica, no son solo símbolos pasivos de una estructura de poder, son, en muchos casos, herramientas activas de control psicológico y ritual, y cada una de estas piezas tiene orígenes esotéricos y paganos que la Iglesia conoce muy bien, o al menos conocía cuando las adoptó. De hecho, la Iglesia no solo conoce estos orígenes, ha construido parte de su sistema de autoridad visual y ritual en torno a ellos. Comencemos por la más imponente, la tiara papal. Tradicionalmente, una estructura con forma de colmena, adornada con joyas preciosas y compuesta por 3 coronas superpuestas. Nos han dicho que estas 3 coronas representan la triple autoridad del Papa como Padre de Reyes, Rector del mundo y Vicario de Cristo.
O en otras interpretaciones, su autoridad en el cielo como pastor de almas, en la tierra como soberano. Y atención a esto, debajo de la tierra sobre el purgatorio o incluso el infierno. Esto último debería, como mínimo, encender algunas alarmas. ¿Desde cuándo un líder espiritual que dice representar al humilde Cristo necesita o reclama dominio debajo de la tierra, en el inframundo? Este concepto no es precisamente bíblico en su origen. Es profundamente imperial, reminiscente de los títulos y poderes que se arrogaban los emperadores romanos como Pontifex Maximus o los sumos sacerdotes de los cultos mistéricos que pretendían controlar las fuerzas del inframundo. En la antigüedad, las coronas triples o múltiples no eran usadas por profetas o humildes discípulos. Eran el distintivo de reyes poderosos, de conquistadores, de faraones, de sumos sacerdotes de templos paganos que mediaban entre los dioses y los hombres, a menudo con un poder absoluto. Y ahora, este símbolo de poder terrenal y cósmico absoluto se asienta o se asentaba sobre la cabeza de un hombre que afirma ser el representante de aquel que dijo explícitamente: «Mi reino no es de este mundo», según el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 36. Sin embargo, la corona del Papa se fabricó con oro macizo, se la enjolló profusamente y se la apiló en 3 niveles imponentes. Cada capa, cada corona, podría interpretarse también como un nivel de control sobre el espíritu, la mente y el cuerpo, o sobre el cielo, la tierra y el infierno, o representando la doctrina, el dogma y la disciplina. Como quieran decodificarlo, el mensaje subyacente no es de humildad evangélica, sino de dominación jerárquica, de arriba a abajo y en todas las dimensiones. Y no es una casualidad que durante los rituales de coronación papal ahora en desuso, la tiara no fuera colocada por una mano divina invisible, ni siquiera por el propio Papa autocoronándose. Era colocada por otro cardenal, generalmente el cardenal protodiácono, estableciendo así visualmente que este poder, por mucho que se proclame de origen divino, se transmite jerárquicamente de hombre a hombre dentro de la institución. Esto es burocracia sagrada, poder terrenal con un disfraz divino. Pasemos ahora a la mitra, ese sombrero alto, a menudo ricamente bordado, con 2 puntas en la parte superior y 2 ínfulas o cintas que cuelgan por detrás, usado por obispos, abades y, por supuesto, el Papa durante las ceremonias litúrgicas. La explicación oficial más común es que representa las lenguas de fuego que descendieron sobre los apóstoles en Pentecostés, simbolizando la inspiración del Espíritu Santo. Una explicación piadosa y conveniente, pero cuando uno realmente examina la forma peculiar de la mitra y busca sus precedentes históricos, el parecido con el tocado de los antiguos sacerdotes de Dagón, el dios pez de los filisteos y otras culturas semíticas, es, por decirlo menos, sorprendente y perturbador. Busquen imágenes. El tocado del sacerdote de Dagón tenía la forma de una cabeza de pez, con la boca abierta hacia arriba, vista de perfil. La mitra moderna coincide casi idénticamente con esta forma, la misma estructura vertical, la misma hendidura o división en la parte superior que correspondería a la boca abierta del pez, el mismo interior hueco. Estamos presenciando, sin saberlo, la supervivencia de un antiguo culto de fertilidad, de un dios acuático, remezclado y absorbido por la liturgia cristiana. Incluso la raíz etimológica de la palabra mitra es reveladora. No proviene del hebreo ni del arameo, proviene del griego mitra,
tot urate et feroolfa, que originalmente designaba una especie de turbante o diadema usada por mujeres, y más tarde por ciertos sacerdotes paganos en Grecia y Persia, como marca de iniciación en escuelas de misterios, no como un símbolo de servicio espiritual humilde. Se colocaba esta mitra en la cabeza cuando uno era admitido en un sistema de conocimiento oculto, de jerarquía ritual y de secreto impuesto. ¿Les suena familiar este patrón? Y luego tenemos el solideo, del latín solideo, solo a Dios, porque solo se lo quitan ante el Santísimo Sacramento, o eso dice la tradición. Es ese pequeño casquete redondo, también llamado succhetto en italiano, que usan los miembros del clero, desde los obispos violeta y cardenales rojo hasta el propio Papa blanco. La explicación que se suele escuchar es que tiene un origen práctico, para mantener la cabeza caliente en las frías iglesias antiguas, o que es un simple símbolo de consagración o humildad. Pero en los círculos esotéricos y en algunas tradiciones de magia ritual, cubrirse la cabeza, especialmente la coronilla, donde se localiza el chakra Sahasrara, el centro de conexión con lo divino, sirve a un propósito muy diferente: la contención o el sellado de la energía. En la magia ritual antigua, cubrir el chakra de la corona podía simbolizar el sellado de la energía espiritual individual, la restricción de la transmisión divina directa y universal, y la redirección de la voluntad y la energía psíquica hacia los canales institucionales, hacia la jerarquía. En otras palabras, podría interpretarse como un acto simbólico que desconecta, o al menos filtra, la conexión directa del individuo con la energía universal, para reconectarlo y subordinarlo a la estructura jerárquica de la organización. No descarten esto como una simple sobreinterpretación fantasiosa. Recuerden, el Vaticano es posiblemente la institución más simbólicamente calculada y consciente de la historia moderna. Todo tiene un significado. Todo está diseñado con precisión. ¿De verdad creen que simplemente copiaron estos tocados paganos por pura coincidencia estética, sin comprender su posible carga simbólica original? Estamos hablando de eruditos, de ritualistas, de jesuitas que son maestros de la psicología y la manipulación simbólica. Saben o sabían exactamente lo que cada pliegue de cada vestimenta, cada gesto ritual, cada símbolo, hace psicológicamente tanto al que lo porta como al que lo observa. Cuando entras en una catedral y ves a un hombre con un sombrero que se asemeja a un pez, sentado bajo una cúpula dorada que evoca el cosmos, sosteniendo un báculo que es un símbolo de pastoreo, pero también de autoridad mágica, no te están simplemente guiando a Dios de una manera neutra. Te están condicionando visualmente para la obediencia, para la aceptación de una autoridad mediada. Y el velo, no pretendamos que el velo, usado por monjas o en ciertos contextos clericales, trata únicamente de modestia o humildad. Cuando las monjas o ciertos miembros del clero se cubren con velos, esto forma parte de un antiguo arquetipo, el de encubrir el poder, el de transformar lo humano individual en un símbolo institucional. Una vez que el velo se coloca, se supone que no veas al individuo que hay debajo, con sus peculiaridades y su humanidad. Se supone que veas a la institución, al rol, al arquetipo. El cuerpo individual desaparece o se minimiza, y la jerarquía, la regla, la orden, habla a través de esa figura velada. Así es como funcionan muchos cultos y órdenes religiosas. Así es como siempre operaron las religiones iniciáticas mistéricas. El velo no es solo humildad, es también en cierto modo borradura,
borradura de la identidad individual, de la voluntad independiente y potencialmente de la disidencia. Incluso los materiales utilizados en estas vestiduras y tocados son elocuentes. La seda, el hilo de oro y plata, el marfil, las joyas preciosas. Estas prendas no están confeccionadas para reflejar la pobreza evangélica o la sencillez de los primeros apóstoles. Están elaboradas para el espectáculo, para la elevación del que las porta por encima de la congregación, para crear una distancia sagrada. Cada pieza, cada detalle, refuerza el mismo mensaje subliminal. Estás mirando a alguien que está más cerca de Dios que tú. Alguien que tiene el derecho de hablar en nombre de Dios, de interpretar la voluntad de Dios, de mediar entre tú y Dios. Es teatro, sí, un teatro sagrado, pero es un teatro con un poder muy real, porque cuando vistes a alguien como una deidad o un rey sacerdote, la gente tiende, inevitablemente, a tratarlo como tal. Creen que es una simple coincidencia que el Papa vista predominantemente de blanco, el color de la pureza, de la luz, de la máxima autoridad espiritual, mientras que todos sus subordinados visten túnicas de colores más oscuros o subordinados jerárquicamente púrpura para los obispos, rojo para los cardenales, negro para los sacerdotes. Es una jerarquía visual evidente, la luz suprema en la cima, y la obediencia y la mediación en los niveles inferiores. Creen que es casualidad que los obispos vistan de púrpura, el color tradicional de la realeza en la Roma imperial, o que los cardenales vistan de rojo escarlata, un color que simboliza la sangre del martirio. Sí, pero también el poder, el sacrificio ritual y la autoridad en antiguos sistemas alquímicos y de poder. No hay nada aleatorio aquí. Esto no es simplemente ropa, es una armadura simbólica. Es programación neurolingüística visual. Es un mensaje codificado, reforzado durante siglos, generación tras generación, hasta que la mayoría de la gente ya no recuerda o nunca supo de dónde provinieron originalmente estos símbolos. Solo sienten que son sagrados, que inspiran reverencia. Y ese, precisamente, es el objetivo: hacer que el sentimiento de autoridad sea tan abrumador, tan visualmente intocable, que nadie se detenga a hacer la pregunta más obvia e incómoda. ¿Por qué los hombres que dicen representar al humilde carpintero de Nazaret están vestidos como los reyes y sumos sacerdotes de Babilonia o Egipto? El mito del entierro de Pedro, evidencia distorsionada. Ahora debemos abordar una de las piedras angulares, quizás la más fundamental, sobre la que el Vaticano ha construido todo su imponente edificio de autoridad espiritual y primacía universal. Me refiero al supuesto entierro del apóstol Pedro en la colina vaticana. Todos hemos escuchado esta afirmación innumerables veces, repetida en catecismos, sermones y guías turísticas, que Pedro, la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia, fue martirizado en Roma, crucificado cabeza abajo, según una piadosa tradición, y enterrado directamente debajo de lo que hoy es el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Esta afirmación no es un simple dato histórico o arqueológico de interés secundario. Es absolutamente crucial. No es solo la base para la ubicación física de la iglesia más importante de la cristiandad. Es el cimiento mismo de la doctrina de la sucesión papal, de la continuidad apostólica que supuestamente se extiende en una línea ininterrumpida desde Pedro hasta el Papa actual, y por extensión, del controvertido mito de la infalibilidad papal. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tan sólida,
¿Qué tan irrefutable es la evidencia que sostiene esta afirmación trascendental? Les adelanto la respuesta, y quizás no les sorprenda a estas alturas, no es sólida. De hecho, se asemeja más a una elaborada campaña de propaganda envuelta en mármol y tradición que a una certeza histórica o arqueológica. Comencemos por las fuentes primarias, los documentos más antiguos. Sorprendentemente, o quizás no tanto, no existe ningún relato bíblico directo ni en los evangelios ni en los hechos de los apóstoles, ni en las epístolas, que afirme de manera inequívoca que Pedro haya llegado a Roma, y mucho menos que haya muerto y sido enterrado allí. El Nuevo Testamento es notablemente silencioso al respecto. Los primeros escritos cristianos extrabíblicos que mencionan una posible estancia o martirio de Pedro en Roma son posteriores y a menudo ambiguos, apareciendo décadas, incluso un siglo, después de la supuesta fecha de su muerte, tradicionalmente alrededor del 64, 67 c. El primer documento que sugiere de forma un poco más explícita que Pedro estuvo en Roma es una carta de Clemente Romano a los Corintios, datada alrededor del 96 c. Pero incluso esta es indirecta. La primera mención de su martirio allí es aún posterior, y la de su entierro en la colina vaticana, mucho más tardía. Esto no es exactamente lo que uno consideraría documentación histórica de primera mano e irrefutable. Se parece más a rumores, a tradiciones orales que gradualmente se van solidificando hasta convertirse en dogma incuestionable. Avancemos rápidamente a la era moderna, a las famosas excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en la década de 1940 y continuaron en las décadas siguientes. Bajo el pontificado de Pío XII, el Vaticano autorizó esta excavación secreta y altamente controlada debajo de la basílica, presentándola al mundo como una sagrada misión para confirmar científicamente la antigua tradición. ¿Y qué encontraron realmente estos arqueólogos? Como ya hemos mencionado, lo que descubrieron fue una extensa necrópolis, un cementerio pagano y cristiano primitivo, con tumbas de diversos siglos, muchas de ellas claramente paganas. En medio de este laberinto de mausoleos y sepulcros, los excavadores identificaron una zona que, según la interpretación oficial, correspondía a la tumba de Pedro. Señalaron una pared, conocida como la pared de los grafitis o muro rojo, que contenía varias inscripciones y grafitis en griego, algunos de los cuales incluían el nombre Petros o variaciones del mismo. Esta pared, con un nombre garabateado, en una ciudad cosmopolita como Roma, donde Pedro Petrus en latín, Petros en griego, era un nombre relativamente común, especialmente entre libertos y esclavos de origen oriental. Se supone que es la prueba irrefutable, la pistola humeante que justifica 2 milenios de jerarquía espiritual, reclamos de primacía universal, es como mínimo una base bastante endeble. Y luego, por supuesto, están los famosos huesos. En la década de 1960, el Vaticano anunció triunfalmente que se habían encontrado los restos mortales de San Pedro. Pero aquí es donde los detalles, a menudo omitidos en las narraciones populares, se vuelven cruciales y problemáticos. Los huesos atribuidos a Pedro ni siquiera fueron encontrados dentro de la supuesta tumba original o del trofeo de Gallo. Fueron descubiertos en una caja, o más bien en un nicho lateral dentro de la pared de los grafitis, envueltos en un costoso paño de púrpura tejido con hilo de oro, un tratamiento funerario que, dicho sea de paso, parece más propio de una figura imperial
o de muy alto rango que de un humilde pescador. Además, estos huesos no estaban intactos, eran fragmentarios, faltaba el cráneo casi por completo, y también faltaban los huesos de los pies. Nos dice la tradición piadosa, esto es porque probablemente fue crucificado cabeza abajo, y sus pies fueron severamente dañados o separados. Una explicación conveniente que encaja con la leyenda, pero que de nuevo aceptamos como un hecho sin pruebas forenses concluyentes. No existe ninguna prueba física irrefutable de ese tipo de crucifixión, solo una tradición transmitida oralmente y repetida hasta que se ha vuelto intocable, casi un artículo de fe en sí misma. ¿Y qué hay de la datación por carbono 14 de estos huesos? El método científico estándar para determinar la antigüedad de restos orgánicos. Aquí es donde la historia se vuelve aún más opaca. Ha habido una notable renuencia, o al menos una falta de transparencia total, por parte del Vaticano a permitir una datación por carbono 14 completamente independiente y rigurosa de todos los fragmentos óseos relevantes, realizada por múltiples laboratorios internacionales, sin ninguna supervisión o control eclesiástico. ¿Por qué esta cautela, si se está tan seguro de la autenticidad de los restos? La respuesta es dolorosamente obvia para un observador crítico. La Iglesia, como institución, no puede permitirse el riesgo de que un proceso científico riguroso contradiga su narrativa sagrada, su mito fundacional. Cada prueba que se ha realizado, cada interpretación de los hallazgos, ha sido llevada a cabo internamente, o por expertos cuidadosamente seleccionados y aprobados por el Vaticano, operando bajo la supervisión directa de la Santa Sede. Esto no huele a investigación científica abierta y objetiva. Huele a control de daños, a la gestión de una narrativa preestablecida. Incluso la estructura que supuestamente marca la tumba de Pedro, el llamado trofeo de Gallo, es altamente cuestionable como prueba definitiva de un entierro. La única razón por la que se le llama así es por un fragmento de un texto del siglo II escrito por un presbítero llamado Gallo, quien, en una disputa con un hereje, se jacta de que puede mostrar los trofeos en griego, tropaia de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma, el de Pedro en la colina vaticana y el de Pablo en la vía ostiense. La palabra tropaión no significa necesariamente tumba o cuerpo. Originalmente, se refería a un monumento conmemorativo, un cenotafio, un marcador simbólico erigido en el lugar de una victoria o de un evento significativo, como un martirio. Así que Gallo podría haberse estado refiriendo simplemente a un monumento simbólico, no a un lugar de entierro literal. El resto, la identificación de ese tropaion con una tumba específica y esa tumba con el cuerpo de Pedro, fue una suposición, una construcción interpretativa realizada por clérigos y teólogos posteriores, quienes, no lo olvidemos, tenían todas las razones políticas y eclesiásticas para querer anclar la autoridad de la Iglesia de Roma a la presencia física y al entierro de Pedro exactamente en ese lugar. Recordemos por un momento por qué todo este asunto es tan sumamente importante para ellos, por qué se invierte tanto esfuerzo en mantener esta narrativa. Si Pedro no fue enterrado allí, si ni siquiera se puede probar de manera concluyente que Pedro estuvo alguna vez en Roma, y algunos eruditos serios lo cuestionan, entonces el Vaticano pierde su eslabón físico más poderoso con el supuesto poder apostólico fundacional. Si Pedro no estuvo en Roma, entonces el reclamo de la Iglesia romana de ser la sede primada de la verdad cristiana, la madre y maestra de todas las iglesias,
se debilita considerablemente. Y si el Papa no es el sucesor directo e ininterrumpido de Pedro en la sede romana, entonces toda la imponente jerarquía construida sobre esa idea, la infalibilidad, la jurisdicción universal, se convierte en una farsa, en un castillo de naipes teológico. Esa es la verdadera magnitud de lo que está en juego. Por eso no pueden permitirse admitir ninguna incertidumbre fundamental. Por eso no pueden permitir un acceso totalmente abierto a investigadores independientes y críticos. Por eso no pueden fomentar un debate académico verdaderamente serio y sin censura sobre estos temas. La narrativa tiene que permanecer hermética, blindada, porque si la gente común comienza a hacer preguntas reales y profundas sobre los huesos que supuestamente yacen bajo la basílica, inevitablemente comenzarán a hacer preguntas aún más incómodas sobre el oro, el poder y la autoridad que se exhiben por encima de ellos. El altar mayor, el trono papal, las llaves del reino, la tiara, las vestiduras suntuosas, los rituales complejos, todo, absolutamente todo en el sistema católico romano, está conectado de alguna manera a esta única historia fundacional, que Pedro murió allí, fue enterrado allí y transmitió su autoridad única a través de una línea ininterrumpida de sucesores a los hombres que se sientan en ese trono simbólico hoy en día. Pero cuando uno desmonta esa narrativa, pieza por pieza, con el bisturí de la historia crítica y la arqueología objetiva, ¿qué es lo que realmente queda? Unos pocos fragmentos de hueso de origen incierto y disputado, un nombre común garabateado en una pared antigua, y siglos, milenios de repetición dogmática y tradición autorreforzada. Ese es el verdadero fundamento que yace bajo el Vaticano, no una certeza divina inquebrantable, sino una ambigüedad estratégica cuidadosamente gestionada y protegida por el miedo al colapso, por el peso de la tradición y por una tenaz negativa a soltar las riendas del poder. ¿Y qué creen que pasaría si, hipotéticamente, se demostrara mañana de forma irrefutable que esos huesos no pertenecen a Pedro, sino a algún otro individuo anónimo? ¿Se indignaría la gente? ¿Se desmoronaría la fe de millones? Probablemente no de la manera que algunos esperan. A los fieles se les diría, con toda probabilidad, que en realidad no importa, que el valor es simbólico, que Pedro está espiritualmente presente de todos modos, que la fe trasciende la evidencia material. Porque una vez que una institución pierde el control de la narrativa literal, de los hechos históricos, siempre le queda el refugio seguro de la metáfora, del significado espiritualizado. Y la metáfora, por su propia naturaleza, es imposible de refutar científicamente. Ese es el juego, la estrategia de supervivencia, mantener la narrativa lo suficientemente vaga y flexible como para que no pueda ser directamente desafiada y demolida por la evidencia, pero al mismo tiempo lo suficientemente potente a nivel emocional y simbólico como para que nadie quiera realmente abandonarla. Es un equilibrio delicado, pero increíblemente resistente. Pablo, arquitecto del cristianismo institucional. Ahora debemos adentrarnos en un terreno quizás aún más delicado, en la figura de un hombre al que la mayoría de los cristianos paradójicamente citan y estudian con más frecuencia que al propio Jesús de Nazaret. Y esto no es una exageración retórica. Entren en casi cualquier iglesia cristiana moderna, sea católica o protestante, y es muy probable que escuchen más sermones, más estudios bíblicos, más análisis teológicos centrados en las cartas de Pablo de Tarso,
que en las enseñanzas directas y los hechos de Jesús registrados en los evangelios. ¿Por qué esta preeminencia de Pablo? La respuesta es compleja, pero fundamental para entender cómo el movimiento original de Jesús se transformó en la religión institucional que conocemos hoy. Porque Pablo no solo escribió cartas influyentes, en muchos sentidos, Pablo reescribió, o al menos reinterpretó radicalmente, todo el fundamento del cristianismo primitivo. Y el Vaticano, al igual que gran parte del protestantismo, lo sabe y depende enormemente de ello. Construyeron y siguen manteniendo una vasta estructura teológica y eclesiástica sobre los hombros de Pablo, no necesariamente porque fuera el discípulo más fiel al mensaje original de Jesús, un punto muy debatible, sino porque su teología, su visión, era infinitamente más útil para la construcción de una institución religiosa jerarquizada, universalista y, en última instancia, compatible con el poder imperial. Recordemos algunos hechos cruciales sobre Pablo, antes Saulo de Tarso. Él no fue uno de los 12 apóstoles originales elegidos por Jesús. Nunca caminó con Jesús durante su ministerio terrenal. Nunca lo escuchó enseñar directamente, ni presenció sus milagros o su crucifixión como los otros apóstoles. Su conversión al cristianismo, según su propio testimonio en los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas, se produjo a través de una visión dramática y solitaria en el camino a Damasco, una experiencia sin testigos corroborables, donde afirmó haber visto a Cristo resucitado y haber recibido una comisión divina directa. Y de alguna manera, esta revelación personal, privada, fue suficiente para que él se posicionara y para que la iglesia posterior lo aceptara como una nueva y autorizada voz de revelación divina, un apóstol de los Gentiles, con un estatus igual, si no superior en influencia práctica, al de aquellos que sí conocieron a Jesús en carne y hueso. Analicemos con más detalle el perfil de Pablo. Era un fariseo, un judío de la diáspora, educado en la estricta observancia de la ley mosaica, pero también era un ciudadano romano, un privilegio que le otorgaba ciertos derechos y una movilidad considerable dentro del imperio. Era además una persona culta, probablemente con conocimientos de filosofía griega, y un maestro de la retórica y la argumentación legalista, versado en los sistemas tanto judíos como imperiales. Este trasfondo, por sí solo, debería habernos hecho reflexionar. Pablo no era un simple y letrado pescador de Galilea, que lo arriesgó todo para seguir a un rabino carismático y revolucionario. Era un intelectual, un ejecutor de la ortodoxia farisaica, que originalmente, como él mismo admite, persiguió ferozmente a los primeros cristianos antes de su drástica conversión. La historia que nos han contado es la de una transformación milagrosa. Vio una luz cegadora, escuchó una voz celestial, y de repente, Saulo el perseguidor se convirtió en Pablo, el apóstol número 1 de la iglesia en expansión. Pero aquí es donde surge el problema fundamental, la divergencia que muchos teólogos y creyentes prefieren no examinar con demasiada profundidad. El Jesús que Pablo predica en sus epístolas es en aspectos cruciales radicalmente diferente del Jesús que emerge de una lectura directa de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El Jesús de Pablo no está primordialmente enfocado en el reino de Dios como una realidad presente y transformadora en la tierra, ni en la justicia social para los pobres y oprimidos, ni en la crítica profética a las estructuras de poder corruptas. El Cristo de Pablo es una figura mucho más cósmica, abstracta, una deidad celestial cuya muerte y resurrección tienen un significado sacrificial y soteriológico universal. Y esta versión, este Cristo paulino,
que enfatiza la salvación por la fe en su sacrificio, más que por las obras o el seguimiento radical de las enseñanzas éticas de Jesús, funciona muchísimo mejor para la construcción de una religión organizada y para su eventual aceptación por un imperio, que el Jesús histórico que vuelca las mesas de los mercaderes en el templo y que llama a sus seguidores a abandonar todo y a desafiar las convenciones sociales. Les invito a que lean las cartas de Pablo de nuevo, pero esta vez con una lente crítica, buscando no solo edificación espiritual, sino también las estructuras de pensamiento y las implicaciones institucionales. Verán que no son principalmente relatos de la vida o las enseñanzas de Jesús, son manifiestos teológicos, cartas pastorales que buscan corregir, instruir y organizar a las primeras comunidades cristianas. No hablan tanto de lo que Jesús hizo o dijo, sino que definen lo que Jesús significa a nivel teológico y cósmico. Y es de esta reinterpretación paulina, más que de las palabras directas de Jesús, de donde la Iglesia como institución obtiene gran parte de su legitimidad doctrinal y estructural. Es Pablo quien introduce con fuerza el concepto del pecado original como un problema universal que afecta a toda la humanidad. Es Pablo quien desarrolla la teología de la expiación sustitutiva, donde la crucifixión de Jesús se convierte en un pago de sangre, un sacrificio necesario para satisfacer la justicia divina y rescatar a la humanidad. Es Pablo quien cambia el enfoque desde la liberación colectiva y la justicia del reino de Dios aquí y ahora, hacia la salvación individual del alma y la justificación por la fe. Estas no eran necesariamente las enseñanzas centrales o explícitas de Jesús de Nazaret. Eran, en muchos casos, elaboraciones teológicas, sistemas de pensamiento y control empaquetados en el lenguaje de las Escrituras y atribuidos a una revelación divina. Y la parte más reveladora, a menudo pasada por alto o minimizada, es la constante tensión y a veces el conflicto abierto que Pablo parece haber tenido con los apóstoles originales de Jerusalén, aquellos que sí conocieron a Jesús. En sus cartas, especialmente en Gálatas, Pablo socava sutilmente la autoridad de Pedro Cefas y desafía abiertamente a Santiago, el hermano del Señor y líder de la iglesia de Jerusalén. Afirma en Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es, en esencia, un código para decir: mi autoridad no depende de Pedro ni de Santiago, ni de la iglesia de Jerusalén. Yo respondo directamente a Cristo, y mi evangelio es el auténtico. Pablo, en efecto, crea una autoridad paralela, un cristianismo con un énfasis diferente. Y la iglesia posterior, especialmente la que se desarrolló en el mundo gentil, y que eventualmente se aliaría con el poder romano, aceptó y promovió la versión paulina, no necesariamente porque fuera más veraz en un sentido histórico, sino porque era infinitamente más escalable, más adaptable a una estructura imperial y universal. Pablo le dio a Roma y al mundo occidental una versión del cristianismo que podía usar, una teología que podía convertirse fácilmente en doctrina oficial, doctrina que podía transformarse en ley eclesiástica y ley que podía, a su vez, justificar y consolidar el poder institucional. Piénsenlo detenidamente. Sin la influencia dominante de Pablo, es muy probable que no existiera la Iglesia Universal, católica, tal como la conocemos. No tendríamos la doctrina de la salvación por gracia,
mediante la fe como pilar central, especialmente en el protestantismo, que es profundamente paulino. No existiría el mismo fundamento teológico para la eventual exclusión de las mujeres del liderazgo eclesiástico, basada en interpretaciones de ciertos pasajes paulinos, ni para el silenciamiento de ciertas formas de disidencia, ni para la centralización del control doctrinal y disciplinario en una única institución jerárquica. El movimiento radical, a menudo descentralizado y contracultural, iniciado por Jesús y continuado por la comunidad de Jerusalén bajo Santiago, fue gradualmente transformado, en gran parte, gracias a la genialidad organizativa y teológica de Pablo, en una máquina religiosa altamente organizada, predominantemente masculina en su liderazgo y enfocada en la obediencia a la doctrina y a la autoridad eclesiástica. Esto no fue simplemente una evolución natural. Tuvo mucho de una toma de control teológica e institucional, aunque quizás no intencionada de esa manera por el propio Pablo en su origen. El Vaticano ama a Pablo. El Vaticano depende vitalmente de Pablo. Casi todas las doctrinas principales de la Iglesia Católica Romana, desde la autoridad clerical y la naturaleza de los sacramentos hasta la teología eucarística y la justificación, descansan no tanto en las palabras directas de Jesús, sino en el complejo andamiaje teológico construido por Pablo y sus sucesores. El Concilio de Trento, la respuesta católica a la Reforma protestante, fue profundamente paulino en su reafirmación doctrinal. Las guerras de religión que ensangrentaron Europa tuvieron en gran medida interpretaciones divergentes de Pablo como su trasfondo teológico. La idea de que naces fundamentalmente roto por el pecado y necesitas desesperadamente la mediación de la Iglesia y sus sacramentos para arreglarte y alcanzar la salvación es, en su formulación doctrinal más sistemática, 100% paulina. Los gnósticos, aquellos cristianos primitivos con una visión más mística y esotérica de la fe, no se quedaron callados ante esta paulinización del cristianismo. Muchos de ellos acusaron abiertamente a Pablo de ser un falso apóstol, un infiltrado, una fuerza que desvió el mensaje original de Jesús hacia un camino más legalista e institucional. Rechazaron muchas de sus cartas o las interpretaron de manera muy diferente. Dijeron que el Cristo de Pablo no era el verdadero Cristo Sofía, la sabiduría divina, sino una construcción teológica, y no es difícil ver por qué albergaban estas sospechas. Incluso dentro de los textos canónicos del Nuevo Testamento, el tono de Pablo es a menudo autoritario, a veces incluso arrogante. Se llama a sí mismo Padre Espiritual de las iglesias que funda. Exige lealtad a su persona y a su evangelio. Insta a la gente a obedecer a sus gobernantes romanos capítulo 13 que las mujeres guarden silencio en las iglesias, 1 Corintios capítulo 14 versículo 34 y a someterse a las autoridades espirituales. Este lenguaje no es precisamente el de la liberación radical y la igualdad que algunos ven en el mensaje original de Jesús. Es, más bien, el lenguaje de la indoctrinación, de la construcción de una institución ordenada y disciplinada. Y está, como dijimos, perfectamente diseñado para una institución que busca construir catedrales y sistemas de poder, no necesariamente comunidades de iguales en busca de una transformación espiritual directa y sin mediadores. Si, hipotéticamente, elimináramos las cartas de Pablo del Nuevo Testamento, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría predominantemente un revolucionario espiritual llamado Jesús de Nazaret, llamando a un despertar radical,
a una conexión directa e inmediata con lo divino, el Abba, Padre, a una ética del amor radical y la justicia social. Pero si dejamos a Pablo en el centro, como ha hecho gran parte de la tradición cristiana, entonces, de repente, necesitamos sacerdotes como intermediarios, rituales complejos, confesiones sacramentales, penitencias y una elaborada jerarquía eclesiástica para administrar todo este sistema de gracia mediada. La diferencia es abismal. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido de esta mirada crítica y espero reveladora al corazón del Vaticano. Les pido que por última vez echen un vistazo a este coloso de piedra y fe, pero no a través de la lente embellecida de una cámara de turista, ni del filtro piadoso de un folleto oficial, ni siquiera a través de las enseñanzas recibidas en la escuela dominical. Mírenlo como lo haría un investigador forense llegando a la escena de un crimen ritual complejo, disfrazado de imperio sagrado. Vean ese obelisco egipcio arrancado de Heliópolis, la ciudad del sol, ahora erguido como un falo de poder en el centro mismo de la plaza de San Pedro. Un antiguo símbolo de adoración solar, de poder sexual y de dominio imperial. No está allí por casualidad artística. Su emplazamiento es una declaración. No fue destruido, no fue rechazado, fue honrado, rodeado por esa columnata masiva de Bernini, diseñada no solo para abrazar a los peregrinos, sino para crear una zona de contención ritual, un espacio de poder delimitado. Ese diseño, esa geometría, no es primariamente cristiana en su origen. Es astrología, es geometría sagrada ancestral, ligada a alineaciones solares y cósmicas. No estamos hablando solo de fe aquí, estamos hablando de arquitectura como programación espiritual. Y justo detrás, la basílica misma. La iglesia supuestamente más sagrada del mundo, construida, como hemos visto, sobre los huesos de cultos paganos enterrados en sus profundidades, y con los restos de santos de autenticidad cuestionable almacenados y venerados en su interior. Adentro, todo es deliberadamente masivo, teatral, intimidante. Cada estatua, cada columna, cada metro cuadrado de mármol y oro está diseñado para hacerte sentir pequeño, insignificante, y a ellos, a la institución, hacerlos sentir divinos, intermediarios indispensables. Esto, en su esencia funcional, no es tanto una humilde casa de oración comunitaria, sino una fortaleza de poder. Luego, si se atreven, dirijan su mirada a la moderna sala de audiencias Pablo VI y contemplen la infame y controversial escultura de la resurrección de Pericle Fazzini. Si tienen todavía la mitad de sus neuronas críticas funcionando, reconocerán inmediatamente que algo anda profundamente mal, que algo no encaja con la iconografía tradicional de Cristo. Esta no es una representación de un Cristo triunfante, sereno y lleno de gracia. Es otra cosa. La figura que explota de ese caos de bronce retorcido no irradia paz, irradia una angustia, una energía caótica, casi monstruosa. Sus brazos extendidos como los de una marioneta rota, su rostro, para muchos observadores, mitad calavera, mitad serpiente. El telón de fondo parece un infierno nuclear, una desolación post-apocalíptica, con crestas y formas sinuosas que algunos han asociado con alas demoníacas. Y sin embargo, es aquí, frente a esta escultura perturbadora que parece sacada del salón del trono de un dios oscuro, donde el Papa imparte sus audiencias semanales. Eso no es una exageración malintencionada, es evidencia visual que está ahí para quien quiera verla.
Es simbolismo de alto presupuesto y con una intención clara. El propio Fazzini dijo que la estatua representa a Cristo resurgiendo de un cráter nuclear en el jardín de Getsemaní. ¿Un cráter nuclear? Esa no es la mitología cristiana tradicional. Es una reinterpretación retorcida, casi blasfema para algunos, de la muerte y la resurrección, utilizando una imaginería apocalíptica, tecnocrática y profundamente inquietante. Y se pone aún peor. La propia sala de audiencias, vista desde el aire o en ciertos ángulos, ha sido diseñada, según muchos analistas, para asemejarse a la cabeza de una serpiente. Las ventanas serían los ojos, el escenario la boca, las escamas estarían representadas en el techo. Esto no está oculto en algún sótano secreto. Es evidente. Está a la vista. Construyeron un edificio donde miles de fieles se sientan cada semana, con la forma de un maldito reptil. ¿Por qué? Quizás porque saben que la mayoría de la gente no mira hacia arriba con ojos críticos, no cuestiona el terreno sagrado, están demasiado ocupados siendo obedientes, siguiendo el programa. Pero para aquellos que realmente observan, para aquellos que se atreven a conectar los puntos, el mensaje es ruidoso y claro. Quizás no están en presencia del amor divino incondicional, sino dentro del vientre simbólico de un depredador. Esto no es un caso aislado. El escudo del Vaticano, como vimos, está cargado de geometría esotérica. Los rituales que realizan, el incienso, los cantos en latín, las vestiduras, las procesiones, muchos de estos elementos no se remontan directamente a las sencillas prácticas de Jesús y sus primeros seguidores, sino a las cortes imperiales de Roma, a los templos de Babilonia, a los misterios de Egipto. El Vaticano no escapó de estos antiguos sistemas de poder y simbolismo, los absorbió, los metabolizó, los cristianizó en la superficie. Y el resultado final es una máquina espiritual tan vasta, tan intrincada, tan bien diseñada a lo largo de los siglos, que incluso muchos de sus prisioneros simbólicos, aquellos atrapados en sus dogmas y estructuras, creen sinceramente que son libres y que poseen la única verdad. Nos han dicho a todos, que el Vaticano es el centro de la verdad con mayúsculas, la voz de Dios en la tierra, la sede de la autoridad divina incuestionable. Pero cuando uno aprende a decodificar los símbolos, cuando sigue el rastro de la arquitectura y el arte a través de la historia, cuando rastrea las verdaderas fuentes del poder, lo que encuentra es, a menudo, exactamente lo opuesto a la narrativa oficial. Este no es, en su esencia operativa, el trono del humilde pescador Pedro. Es, en muchos aspectos, el trono de algo mucho más antiguo, mucho más oscuro en sus orígenes paganos y en sus ambiciones de poder terrenal, y mucho más calculado de lo que la mayoría se atreve a imaginar. El Vaticano como institución de poder terrenal es quizás la mayor y más duradera ilusión espiritual jamás construida. Y miles de millones, a lo largo de los siglos, se han arrodillado y se arrodillan hoy ante un sistema que, si uno mira de cerca, ya ni siquiera se molesta demasiado en ocultar la serpiente bajo la túnica. Simplemente esperan, quizás, que permanezcamos demasiado ciegos, demasiado asombrados por el brillo o demasiado temerosos para verlo. Pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Cuál podría ser el mensaje divino que resuena más allá de estas estructuras de poder? Si creemos en un divino que es amor, verdad y libertad, entonces quizás el mensaje no se encuentre en el oro de los altares, ni en la complejidad de los dogmas, ni en la autoridad autoproclamada de ninguna institución humana,
por sagrada que se presente. Quizás el verdadero mensaje divino nos llama a buscar la verdad por nosotros mismos, con valentía y honestidad intelectual. Nos llama a cuestionar, a no aceptar ciegamente lo que se nos impone. Nos invita a una conexión directa, personal, con lo sagrado, sin necesidad de tantos intermediarios que a menudo han demostrado servir más a sus propios intereses institucionales que a la liberación espiritual de la humanidad. El mensaje de aquel que dijo: "La verdad os hará libres", Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, no puede ser uno de sumisión ciega a estructuras opacas, sino un llamado a despertar nuestra propia conciencia crítica, a discernir con nuestros corazones y mentes, a encontrar lo divino en la simplicidad, en la compasión, en la justicia y en la búsqueda incesante de una verdad que no necesita ser apuntalada por el poder terrenal ni por el miedo. El reino de Dios, como dijo el Maestro, está dentro de ustedes. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 21, no necesariamente en los palacios de Roma. Y ahí, queridos amigos, lo dejaré por hoy. Quiero agradecerles profundamente su tiempo, su atención, su valentía al acompañarme en este viaje a menudo incómodo. No tenían que estar aquí, pero eligieron quedarse, eligieron escuchar, eligieron pensar, y eso significa que no están dormidos. Significa que no tienen miedo de hacer preguntas difíciles. No están aquí buscando consuelo fácil o respuestas prefabricadas. Están aquí, espero, buscando una comprensión más profunda, buscando la verdad, aunque a veces duela. Y eso, en el mundo en que vivimos, importa más que casi cualquier otra cosa. Si este análisis les ha parecido revelador, si les ha hecho reflexionar, les invito a que dejen un me gusta en este video. Compártanlo con otras personas que crean que podrían estar interesadas en esta perspectiva. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse futuras investigaciones y reflexiones como esta. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué fue lo que más les impactó de lo que hemos discutido hoy? ¿Hay algún símbolo, alguna historia, alguna doctrina relacionada con el Vaticano o con la historia de la Iglesia que les gustaría que exploráramos en el futuro? Sus ideas y su participación son increíblemente valiosas. Recuerden siempre, mantengan la mente abierta, pero no tanto como para que se les caiga el cerebro. Cuestionen con respeto, pero cuestionen, investiguen, lean, piensen por sí mismos. Donde quiera que estén, gracias de nuevo por mirar, por escuchar, por pensar. Manténganse agudos, manténganse despiertos, y nos veremos, si Dios quiere, en la próxima entrega.